Pues hoy tenemos con nosotros a una de las personalidades del sector turístico con una visión más amplia y privilegiada de todo lo que está aconteciendo. Empresario, también durante 12 años presidente de la Confederación Española de Hoteles, actualmente presidente del ITH, el Instituto Tecnológico Hotelero también, y actualmente también presidente de la Mesa del Turismo, entidad que engloba en torno a 60 empresas del sector turístico. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Y vosotros? Pues aquí peleando, confinados pero peleando también. Juan, ¿cuál es el análisis que haces desde tu perspectiva, esa visión que tienes tú amplia, pero también desde la perspectiva de la mesa? Bueno, hemos de partir que esta no es una crisis política, ni es una crisis empresarial, ni es una crisis financiera y obviamente no es una crisis del turismo. Es una crisis sanitaria que nos ha sobrevenido de forma inesperada y que ha provocado una situación francamente muy difícil para todo el sector, no solo turístico, sino para España en particular y el mundo en general. Una situación que de momento no controlamos directamente, que va a provocar unas tensiones importantes durante el año 2020 y que probablemente cuando se encuentre la solución sanitaria, en este caso, bueno, la vacuna que pueda frenar este virus que ha invadido el mundo, bueno, será cuando podremos volver a recomponer una actividad que es absolutamente fundamental para la estabilidad económica y social, no solo de las empresas turísticas, sino de España en su conjunto. Has hablado de empresas, lógicamente son las más afectadas, el empleo también. Dentro del sector turístico, evidentemente la parte hotelera, la parte de agencia de viajes, turoperación, el sector aéreo, está todo el sector evidentemente muy tocado. ¿Cuál sería la receta que darías tú en estos momentos para el corto y el medio plazo? Porque el largo plazo realmente nadie se atreve todavía, no, quizás tú, ¿no? Pero a iluminar un poco ese camino. Yo creo que esta es el gobierno español tiene que facilitar de alguna manera todas las acciones y medidas que puedan, sobre todo, salvar durante estos meses a una multitud de pequeñas y medianas empresas y alguna grande empresas turísticas. Medidas como, bueno, los ERTES no pueden terminar el 26 de abril, hay que alargarlos como mínimo hasta finales de año probablemente, para que sean ERTES no provocados por una situación de alarma o de crisis, sino que sean en base a la productividad. Hay que establecer también algunas soluciones de aplazamientos de impuestos, no de un mes, como ha salido hoy o ayer, en relación pues, a los pagos del IVA y de sociedades del mes de abril llevado a mayo, sino mucho más, y de alguna forma buscar también líneas de liquidez que puedan ayudar a miles y miles de empresas, porque nos jugamos mucho. Nos jugamos miles de puestos de trabajo y nos jugamos también la competitividad turística de España, que ha sido fundamental en los últimos 5, 6, 7 o 10 años. Esto por un lado. Yo creo que Europa tiene mucho que decir. El gobierno español tiene que presionar a la Unión Europea, porque si no, no habrá Unión Europea. Si el sur de Europa, y España es un país importante, no recibe las ayudas suficientes, lo vamos a tener francamente difícil. Con lo cual, soluciones fiscales, soluciones laborales, soluciones financieras, y luego hay que establecer un calendario de acciones para el día de mañana. Es decir, cuando digo el día de mañana, el día de. ¿Qué hay que hacer para volver a recuperar todo lo que son el atractivo desde un punto de vista turístico y sobre todo en aquellos sectores que son fundamentales? La movilidad es absolutamente básica, con lo cual ahí afecta a las líneas aéreas, afecta a los turoperadores, afecta a los mercados emisores, y ahí es donde tenemos que tener la inteligencia y la voluntad suficiente y una comunicación público-privada para establecer una serie de medidas de captación, mejor dicho, no captación,
sino de la vuelta, digamos, a recuperar unos mercados que son absolutamente fundamentales, turísticos de un punto de vista de vacacional, pero también de business travel, también de maíz y de todo el abanico turístico que España representa. Yo creo que hemos de recordarle a los mercados europeos fundamentalmente, pero internacionales en suma, que España es un país con una sanidad que lo está demostrando excelente. Otra cosa son los problemas que ha habido, digamos, logísticos o de materiales en relación a la sanidad, pero la sanidad en sí misma es una sanidad de primer orden. Es un país seguro, es un país con buenas comunicaciones, un país, con, insisto, con un abanico de posibilidades y que lo hemos demostrado tremendas. Y esto es lo que hay que establecer. Tengo mis dudas de que por la situación política actual, digamos, una situación en el propio Congreso de los Diputados configurado por nunca habíamos visto tantos partidos políticos, no va a ser fácil ponernos de acuerdo, teniendo en cuenta que no tenemos un gobierno, digamos, con una estabilidad o con una fortaleza suficiente, y entonces habrá que tener mucho diálogo, insisto, mucha inteligencia y sobre todo ser capaces de diseñar un modelo de vuelta a la normalidad, pensando ya más en el 2021 que en el propio año 2020. Sí. Juan, has hablado del día D. El día D, entendiendo, bueno, es difícil saber cuál será el día D y no me refiero a qué día en concreto, sino qué tiene que pasar para que ese día D se considere día D, porque en el sector turístico está claro que hay muchas cosas que van a afectar ya desde la propia movilidad, pero desde la movilidad aérea o incluso las recomendaciones de que se puede volver a viajar, cuando ahora la que estamos escuchando son recomendaciones de no viajar. Pero bueno, hablas del día D. Evidentemente no tenemos un calendario ni tenemos una bola de cristal, pero sí que se pueden dibujar varios escenarios. Recordarás que cuando estallaba esta crisis, al principio se hablaba de, bueno, vamos a ver si salvamos la Semana Santa. La Semana Santa, hoy publicamos nosotros que ha supuesto una pérdida de 18.000 millones de euros en el sector turístico. ¿Cuáles son los escenarios con los que tú trabajas, con las empresas que colaboras, con las empresas que asesoras en la mesa? ¿Cuáles son esos escenarios? Porque ya se está hablando de verano, pero de verano de la segunda parte del verano. ¿Se va a poder trabajar en los destinos a nivel vacacional y turístico como se necesita? Pues desde luego, si pudieran algunos representantes políticos de cierto nivel de alguna forma no hacer manifestaciones que llegan a confundir al público y a todo el entorno turístico, sería mejor. El ahora pensar en que la movilidad va a ser complicada o que en las playas habrá que tener una distancia de 1,5 metros entre cada persona, o que los autobuses solo podrán llevar 14 pasajeros, o los aviones un 30% de ocupación, lo veo francamente difícil. Sobre todo, yo lo que reclamo es prudencia por parte de los responsables políticos en determinadas manifestaciones que son muy perjudiciales. También alguna manifestación o algún comentario de una alta representante de la Unión Europea. Dicho esto, yo veo francamente muy difícil el año 2020. Alguna cadena hotelera ya ha anunciado que no van a abrir los hoteles de temporada o los hoteles situados en la zona peninsular y en Baleares. El turismo, digamos, de negocios, el turismo urbano, lo veo también con mucha dificultad y sobre todo no se recuperará probablemente hasta principios del 2021. Y la verdad es que si tenemos que acogernos solo al posible turismo doméstico, al turismo interno, bueno, se habrán disfrutado de unas vacaciones forzosas durante todo el mes de abril, seguro que parte del mes de mayo y la mitad del mes de marzo, con lo cual las empresas tendrán que recuperar mucho tiempo perdido. Habrá vacaciones en el mes de julio y agosto para el número de españoles que otros años hemos tenido. Tendrán disposición o predisposición, mejor dicho, no solo económica, sino incluso anímica para salir de vacaciones, teniendo en cuenta que veremos cómo va a funcionar este transporte, ¿no? El otro día hablaba con un alto representante empresarial de la primera compañía de transporte terrestre de España y claro, le están diciendo que las medidas a adoptar va a ser de autobuses de 50 pasajeros solo cabrán 14. ¿A qué precio tendrán que vender el billete? Y los aviones,
¿A qué precio saldrán los pasajes de avión si solo pueden ser utilizados por un 35% de su capacidad? En fin, son dos ejemplos, dos malos ejemplos, por decirlo de alguna manera, de que no habiendo movilidad, digamos, como estamos acostumbrados, vamos a tener graves dificultades en el próximo, bueno, en el inmediato verano. Por otra parte, los grandes turoperadores, las grandes y las compañías aéreas están absolutamente preparadas. Tienen los aviones aparcados, tienen las tripulaciones en casa, con lo cual solo necesitan, digamos, que haya compra y se ponen en marcha. En fin, tanto TUI como Jet2 han hecho varias manifestaciones en ese sentido, y si hay demanda, habrá transporte. Pero claro, ¿a qué precios? ¿A qué nivel? Con lo cual, insisto, temporada de verano muy, no solo irregular, sino quizá la temporada alta será una pequeña temporada baja de escasos 60 días como mucho. Yo entiendo que habrá que planificar cara al 2021, encontrar soluciones para todas las empresas, insisto lo que decía antes, ¿no? De poder aguantar estos 6-7 meses que nos vienen por delante, y para ello se requiere de las ayudas precisas. Solo cabe recordar también cuando han habido sectores económicos que han tenido también ciertas dificultades. Inundaciones, y me refiero al sector agrícola, o al sector pesquero, o al sector de la automoción. En fin, yo creo que el turismo, con un 12,5% del PIB, con 2,6 millones de empleos, que representa casi el 13%, es de vital importancia, y el gobierno tiene que tomárselo muy en serio, y sobre todo por parte del sector privado deberíamos tener una unidad de acción a través de las organizaciones empresariales, empezando por la COE y por todas aquellas organizaciones sectoriales, para no disparar cada uno por nuestra cuenta, sino unirnos al máximo para poder clarificar y proponer a la administración pública acciones que sean suficientes como para, insisto, volver a recuperar la competitividad turística de España. Juan, has desglosado, has profundizado bastante más en el posible mercado emisor español, pero me gustaría también que hicieras lo propio con los otros dos, con el alemán y el británico principalmente, porque me consta también que tienes bueno, contacto directo y frecuente con altos representantes de la turoperación de esos países. ¿Qué es lo que te dicen ellos, ya no solo de sus empresas, sino de la propia psicología de comportamiento de los propios turistas? Curiosamente, hay que diferenciarlo mucho, ¿no? Pero curiosamente, el mercado británico en términos generales está ansioso de volver a salir a viajar. El británico es un turista valiente, dispuesto, y además lo tenemos muy fidelizado. Del alemán tengo más dudas, porque el primer destino vacacional de los alemanes en años difíciles ha sido siempre Alemania, ¿eh? O sea, su primer destino vacacional, con lo cual tengo mis dudas, ¿no? Los, digamos, de más proximidad, caso del turismo francés o el propio turismo portugués, bueno, ahí hay, digamos, habrá que ver también qué medidas toman cada uno de estos países, y sobre todo lo que no se puede es, digamos, comentar temerariamente que las fronteras a lo mejor van a quedar cerradas. Yo creo que hay que esperar y no anunciar malos vientos antes de hora. No creo que haya una gran demanda, sinceramente no lo creo. Habrá que recuperar los mercados dando una seguridad absoluta a los clientes. Probablemente habrá que pensar en algún tipo de certificado que las empresas de transporte, que los hoteles, que los restaurantes, etcétera, ofrezcan la garantía absoluta a los clientes. Yo creo que esto forma parte también de una política gubernamental y sectorial muy importante. Esto va a ser absolutamente básico, y de alguna manera, bueno, los mercados europeos, yo creo que tendremos la recuperación de los más cautivos, digamos, lo antes posible. Creo que el mercado norteamericano lo vamos a tener perdido durante bastantes meses, muy entrado el 2021, y los mercados asiáticos, desde luego, en la misma línea. Bueno, será un vuelta a empezar. Se prevé una caída en el PIB turístico de por encima del 40%.
Esto puede representar muchos miles de millones de euros de que no se van a facturar, y la caída de visitantes, yo no me atrevo a decir cuántos, pero si hemos tenido 83 millones de visitantes en 2019, pues igual nos quedamos con menos de la mitad, muy probablemente haya una caída entre el 60 y el 70%. Será muy difícil la travesía. Ahora, hay que tomar medidas y hay que tomarlas pensando, insisto, en esta reactivación del 2021. Y hay que empezar a lanzar ideas para estudiarlas en profundidad. Por ejemplo, y lo pongo como ejemplo, durante el gobierno de Zapatero nos aumentaron por razones económicas y estructurales un 1%, en la hostelería hablo, el IVA, del 7 al 8. El gobierno de Rajoy lo subió del 8 al 10, 40 y pico por ciento en muy poco tiempo. Pues igual tendremos que solicitar un IVA súper reducido, no volver al 7, sino a lo mejor al 4% durante 2 años para ser un país, digamos, mucho más competitivo. Y quien dice esto dice que a lo mejor tendremos que buscar estas líneas de liquidez que el Banco Central Europeo debe de aportar, teniendo en cuenta que hay que devolver los créditos, obviamente, pero claro, a lo mejor pues en líneas de crédito de 5, 6, 7 años. Y como esto, bueno, una serie de medidas que se hacen urgentes. Por otro lado, me está sorprendiendo también que se están iniciando campañas de promoción de comunicación y disparando cada uno pólvora, digamos, usando la pólvora en salvas de honor, ¿no? Ha salido una promoción de Tour España, han salido promoción ya de destinos, ciudades españolas, algunos destinos turísticos, cada uno por su cuenta. Yo creo que deberíamos unificar mucho el criterio y sobre todo tener, la capacidad de mandar un único mensaje que me hacía antes referencia, de España como país seguro desde un punto de vista turístico. Juan, muy rápidamente, nos quedamos sin tiempo. Tras 12 años al frente de todos los hoteleros de España, los conoces bien el estado de salud financiero, y no solo financiero, sino a nivel de músculo, de conocimiento, de evolución incluso tecnológica. ¿Cuál crees que va a ser el comportamiento en el corto y en el medio plazo? ¿Cómo va a salir el sector hotelero de esta situación? Y te preguntaría también si crees, también estás como presidente del Instituto Tecnológico Hotelero, que también se va a tener que hacer una evolución de estos servicios de los propios hoteles para adaptarse a los nuevos requerimientos que va a tener el turista, especialmente, por ejemplo, en el ámbito sanitario o en el de la alimentación. Sin ninguna duda. Yo creo que hay que repensar en un modelo turístico que tendrá sin ninguna duda muchos cambios, ¿no? Habrá que ver en el caso de los hoteles, pues bueno, no sé, simplemente cómo quedará el tema, por ejemplo, de los buffets de desayuno, de almuerzo, de cena, ¿no? Si seguirá el mismo modelo, hay que pensar en nuevas tecnologías y en nuevas aplicaciones de gestión o nuevas aplicaciones, digamos, de servicio. Bueno, todo esto desde el ITH se está pensando ya en desarrollar posibles alternativas. Digo esto por citar una. Pero yo creo que el sector hotelero, sinceramente, es un sector muy fuerte, es un sector muy consolidado, siempre puede haber excepciones, pero yo sinceramente creo que aguantará, en su gran mayoría, podrá aguantar un año 2020 catastrófico. También es cierto que venimos de unos años que han sido buenos, que el sector ha invertido mucho en reforma de hoteles y en la puesta al día, tanto de instalaciones, de CAPEX, como de nuevas tecnologías, y insisto, en su gran mayoría aguantarán bien el golpe. Pero eso no quiere decir que no requieren de las ayudas que antes mencionaba. Con lo cual, en ese sentido, no creo que haya grandes problemas. Que puede haber oportunidades, que sin duda las habrá, digamos, sobre todo en las propiedades de los hoteles, en hoteles familiares, en pequeños grupos, digamos, o cadenas, o igual medianas, ¿no? Que tengan que desinvertir determinados activos pues para poder mantener una estructura financiera. Puede que sea así. Pero la explotación, lo que es la operación, yo creo que seguirá en manos de los hoteleros. Tenemos cadenas hoteleras grandes, medianas y pequeñas muy bien estructuradas, con una posición, digamos, de gestión muy clara, y seguro que saldremos beneficiados. Y por último, primero dar ánimo a todo el mundo, esperanza, fortaleza y sobre todo capacidad de superación. Hemos demostrado en otros años anteriores una gran capacidad
digamos, de adaptación. Y solo cabe recordar una cosa. El último gran virus o la epidemia de la gripe española del año 18, saliendo de una guerra mundial que había provocado millones de muertos y 50 millones la epidemia del 18, y luego vinieron los felices 20. Con lo cual yo vivo con la esperanza de que de esta saldremos más o menos fortalecidos, pero saldremos con una gran experiencia y tendremos sin duda los felices 21. Muy bien. Juan, para terminar muy rápidamente, porque ahora ya sí estamos fuera de tiempo, quería preguntarte, llevas solamente unos pocos meses al frente de la mesa de turismo. ¿Cuál es la perspectiva con la que estás trabajando al frente de esa entidad? Bueno, después de mi experiencia de 12 años al frente de la CEAT, en este caso solo sector hotelero, ahora me encuentro, digamos, liderando como presidente de la mesa, que abarca 60 profesionales y empresarios de todo el ámbito, de todo el abanico turístico, compañías aéreas, campings, hoteles, restaurantes, en fin, agencias de viajes, turoperadores, etcétera. Es la entidad más antigua de España desde 1986 como una agrupación profesional y empresarial que está al servicio, digamos, del debate y de la profundización y sobre todo de la creación de estados de opinión sobre el turismo. Se están incorporando nuevos socios. Estoy satisfecho de que en los primeros meses estamos haciendo un gran trabajo. He heredado la presidencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Después de un gran presidente que ha sido Abel Matutes, y estamos trabajando y encarando en una situación absolutamente nueva como es la que vivimos actualmente, pero lo que queremos es que sea la mesa un auténtico órgano de debate, de pensamiento, de discusión, y que pueda aportar al sector del turismo ideas de renovación, en fin, y que realmente sea un referente para todo el sector del turismo español. Pues Juan, muchas gracias por atendernos, por atender a Hostel Tour, y nada, espero que la próxima conversación sea en otras circunstancias más favorables para todos. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de que me puedan oír o ver todos aquellos lectores que son miles de vuestra publicación. Muchas gracias. Gracias.